Bendiciones, mujeres y su palabra. Qué gusto poder acompañarlas y que ustedes me acompañen en la lectura de la palabra de Dios de este día. Iniciamos un nuevo libro, Segunda de Crónicas, un libro que yo sé que va a bendecir nuestra vida de una forma extraordinaria, que vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida a través de cada uno de estos capítulos. Es un libro un poco más largo que el de Primera de Crónicas, pero yo sé que cada uno de estos 36 capítulos van a hablar profundamente a todo nuestro ser. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, el control de la mente, del corazón y del espíritu de cada una de las mujeres que está leyendo la palabra. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Segunda de Crónicas, y venimos creyendo que tú nos vas a hablar a través de cada uno de los versículos. Señor, nos disponemos, nos despojamos de todo peso, de toda distracción y nos enfocamos en lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo que uno de los versículos que más destacamos del libro de Segunda de Crónicas es Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que todos en algún momento hemos declarado este versículo en alguna oración por nuestra ciudad o por nuestra nación. Pues ese versículo está aquí en el libro de Segunda de Crónicas. ¿Quién escribió Segunda de Crónicas? Tradicionalmente y con evidencia, la autoría de Segunda de Crónicas se le atribuye a Esdras, que era escriba, y dado que la identidad del escritor es incierta, la mayoría de los eruditos se refieren a él como el cronista. ¿A quién estaba dirigido? Bueno, a la comunidad de la restauración, como solía llamarse a los judíos que estaban regresando a Israel del exilio, incluidos los descendientes de los desterrados que no habían renunciado a su herencia mediante los matrimonios mixtos. ¿Cuándo se escribió? Probablemente en algún momento después del decreto de Ciro, promulgado en el 538 a.C., ¿Dónde ocurren los eventos de Segunda de Crónicas? Los sucesos de Segunda de Crónicas ocurrieron durante las monarquías inestables de Israel y de Judá y terminaron con el exilio del pueblo a Babilonia. ¿De qué trata Segunda de Crónicas? Vamos a ver tres temas centrales, que es la restauración de la identidad y la unidad de todo Israel como el pueblo escogido de Dios. Vamos a ver la restauración del pacto de Dios con David y sus descendientes. Y como punto 3, la descripción de la correlación entre el sentir del rey y el del pueblo. Y en especial, cómo respondían estos al templo. Una pregunta importante: ¿por qué debemos las mujeres leer Segunda de Crónicas? Los periodos de disciplina de Dios, mujeres, pueden hacernos recordar las bendiciones pasadas de una vida de obediencia. Y en tales ocasiones, a menudo, nos sentimos tentadas a desesperarnos frente a las consecuencias del pecado y a seguir derrotadas por la vergüenza y seguir alejadas de nuestro Salvador. Sin embargo, el mensaje de Crónicas nos infunde una nueva esperanza. Antes de que Dios castigue a sus hijos, ya ha planeado restaurar su relación con ellos. Vamos a ver cómo su disciplina nunca carece de esperanza y siempre es para el beneficio de sus hijos. ¿Cómo vamos a leer Segunda de Crónicas? Bueno, este libro fundamentalmente es una narración histórica, al igual que el anterior. Es una historia en forma de relato y el escritor de Segunda de Crónicas compuso este relato sobre el pueblo de Dios desde una perspectiva distinta a la del escritor de Primera y Segunda de Reyes, para beneficio de los judíos cuyas familias habían vivido cautivos en Babilonia durante 70 años y regresado a Israel, donde estaban reedificando
Jerusalén y el templo. El cronista ofreció una interpretación teológica que demuestra la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo, tanto en los tiempos de obediencia como en los periodos de absoluta rebelión, que fueron muchísimo más. Así que entonces prepárese, porque vamos a ver 3 partes en estos 36 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 8 vamos a ver todo lo que tiene que ver con el reinado de Salomón. Del capítulo 9 al capítulo 35 vamos a ver el reino de Judá. Y el capítulo 36, que es el último capítulo, vamos a ver la caída de Judá a manos de Babilonia. Así que prepárese, y yo espero que usted tenga su Biblia, su cuaderno y su lápiz, porque vamos a comenzar con la lectura de hoy. Dice así el capítulo 1, que tiene como título Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto sobre rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Versículo 14. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes. Tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Bueno, como vemos, Segunda de Crónicas continúa el relato del reino davídico, comenzando con Salomón, y el propósito del cronista era presentar al rey el reino en la plenitud de su gloria y majestad, y este testimonio era de gran ánimo para Israel post-exílico, debido al recuerdo del liderazgo impío y a la dureza de su vida actual. Al saber que Dios los había juzgado y perdonado, mantuvieron el ideal de unidad, lo cual caracterizó al reinado de Salomón. Vemos como dice la frase todo Israel, y es que utilizaba
a lo largo de Primera de Crónicas para transmitir la idea de la unidad de la nación bajo el reinado de David, y reaparece en este relato que se centra en Salomón como su sucesor. Y es que en Primera y Segunda de Crónicas, mujeres, no se reconocen las ejecuciones de Adonías, ni de Joab, ni de Simei, ni la expulsión de Abiatar por Salomón. En su lugar, el cronista va de la muerte de David al pedido de Salomón de sabiduría. Originalmente, Primera y Segunda de Crónicas eran un rollo y no 2 libros. Para un recuento más amplio del pedido de sabiduría de Salomón y la respuesta del Señor para una vívida ilustración de la sabiduría de Dios, le concedió a Salomón. Si bien el primer libro de Crónicas se centra principalmente en la vida del rey David, el segundo libro de Crónicas se centra ahora en la vida del resto de los reyes de Judá, el reino del sur, y se menciona muy poco acerca de Israel, el reino del norte, debido a que, primero, Crónicas fue escrito por miembros de la tribu de Judá, que regresaron del cautiverio en Babilonia. Y segundo, porque Judá representaba a la familia de David, de la cual vendría el Mesías, mientras que Israel tenía disturbios constantes, anarquía, rebelión contra Dios. Judá al menos hizo esfuerzos esporádicos para seguirlo. El tabernáculo de reunión o tabernáculo que Moisés había construido siglos antes aún se utilizaba, a pesar de que había sido trasladado en varias ocasiones. Cuando Salomón llegó a ser rey, se ubicó el tabernáculo en Gabaón, un pueblo a casi 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Todo el mobiliario del tabernáculo fue guardado en Gabaón, a excepción del arca de Dios que David trasladó a Jerusalén, ya que quería que el arca, que era símbolo de la presencia de Dios, residiera en la ciudad donde gobernaba el pueblo. Sin embargo, el tabernáculo que estaba en Gabaón seguía siendo considerado el centro religioso principal hasta que Salomón construyó el templo en Jerusalén. La expresión lugar alto, que en hebreo es Bama, B-A-M-A-H, del versículo 3, refleja un conocimiento general de Gabaón como un sitio para adorar, utilizado como tal por estar elevado. Y aunque Israel había recibido la orden de destruir los lugares altos de los dioses paganos, la adoración en dichos sitios era aún así común en todo el territorio. La redacción del cronista en este relato, del versículo 7 al versículo 13, indica sus prioridades. Y cuando Salomón reconoció humildemente la responsabilidad real que Dios le había dado, que él le había otorgado sobre un pueblo que era numeroso como el polvo de la tierra, también estaba reconociendo el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y Jacob en Génesis 13:16, en Génesis 28:14 y ahora en Segunda de Crónicas 1:9. Y es que en su informe de la respuesta de Dios, el cronista destaca que el Señor había puesto a Salomón por rey sobre su pueblo, en contraste con el énfasis en reyes. Por lo tanto, exigía que Salomón fuera obediente como su padre David. Y aquí la diferencia refleja la intención del cronista de rever la continuidad del pacto davídico, demostrando que la soberanía, una vez más, de Dios al cumplir sus promesas, a pesar de los fracasos y a pesar de la desobediencia de los hombres que él había designado para liderar. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en discernimiento y en juicios adecuados. Y es que el conocimiento en este versículo se refiere a los conocimientos prácticos necesarios para manejar asuntos cotidianos. Salomón utilizó su sabiduría y conocimiento no solo para construir el templo a partir de los planos de su padre, sino para establecer crecimiento económico en la nación. El ofrecimiento de Dios a Salomón lleva la imaginación al extremo, ¿verdad? De pídeme lo que quieras que yo te dé. Y al escuchar esto es sorprendente. Y Salomón coloca en primer lugar las necesidades de su pueblo.
y pide sabiduría en lugar de riquezas. Este hombre se dio cuenta de que la sabiduría sería la posesión más valiosa que podía tener como rey. Más tarde escribió acerca de ella. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La misma sabiduría que se le dio a Salomón está disponible, mujeres, para nosotras. Es el mismo Dios el que lo ofrece. ¿Cómo podemos adquirir nosotras sabiduría? Primero, debemos pedir a Dios, el cual, dice su palabra, da a todos abundantemente y sin reproche. Y segundo, debemos dedicarnos de todo corazón a estudiar y a aplicar la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría. Al leer la palabra estamos adquiriendo sabiduría. Salomón pudo haber obtenido lo que quisiera. Sin embargo, él pidió sabiduría para gobernar. Puso las necesidades del pueblo por encima de sus propias necesidades. Y Dios aprobó la forma en que Salomón ordenó sus prioridades y le dio además riqueza, prosperidad y honor. Jesús también habló de prioridades. Dijo que cuando colocamos a Dios en primer lugar, mujeres, cualquier cosa que necesitemos realmente vendrá por añadidura. Esto no garantiza que vamos a ser millonarias ni que vamos a ser famosas como Salomón. Significa que cuando ponemos a Dios en primer lugar, la sabiduría que Él nos da nos permitirá disfrutar de una vida llena de satisfacciones, aún en medio de la prueba. Cuando tenemos un propósito en la vida, aprendemos a contentarnos con lo que poseemos. Nuestras riquezas serán mayores que las que jamás podríamos acumular, porque hemos entendido a deleitarnos y a contentarnos en medio de todo. La audiencia original probablemente reconoció la crítica implícita en los detalles de la acumulación de carros y caballos de Egipto por parte de Salomón. Y es que se volvió en una persona que acumulaba riquezas, y vemos cómo se diferencia a lo que Dios había mandado a decir en Deuteronomio 17, 14, 17 y en Primera de Reyes 10, del 26 al 29. Vamos ahora a leer el capítulo 2, que tiene como título Pacto de Salomón con Hiram. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová, casa para su reino, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,700 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casas, y tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que estaban conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedros, cipreses y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera,
porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores tus siervos y cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, he puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que le dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues he enviado un hombre hábil y entendido. Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, para su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro y en piedra, en madera, en púrpura y en azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda clase de forma de diseño que se le pida, con los nombres peritos, con los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, pues de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló que ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en la montaña y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Amén. Bueno, vemos aquí cómo empieza y Salomón se pone manos a la obra. David había querido construir un templo para Dios, pero recordemos que Dios se lo negó, porque David había sido un guerrero. Sin embargo, Dios permitió que hiciera los planes y los preparativos del templo, y David compró el terreno para el templo, reunió la mayoría de los materiales de construcción, recibió los planos de Dios, y ahora era responsabilidad de Salomón hacer realidad estos planes. Facilitaron mucho su trabajo los preparativos exhaustivos de su padre, y la obra de Dios puede ser más adelantada cuando la generación anterior, mujeres, prepara el camino para la futura generación. Y yo creo que cada una de nosotras está preparando el camino para la próxima generación. Nosotras estamos preparando el camino. Usted en este momento está siendo una mujer de influencia. Usted está influenciando el destino de su generación, y hoy sus acciones están determinando el futuro de su generación. Y esto es impresionante, porque David le preparó el camino a Salomón y le facilitó mucho la vida. ¿Cómo quiere usted que sea el futuro de su generación? ¿Será que va a ser fácil o se la vamos a poner difícil a la próxima generación? ¿Será que estamos preparándole el camino para que lo que nosotras estamos haciendo sea un escalón para que ellos puedan lograr lo que nosotras nunca hemos logrado? Es un tiempo de reflexionar. Vemos que pidió al rey Hiram de Tiro que proporcionara los materiales. El plan era cortar los troncos de cedro en las montañas del Líbano, hacerlas flotar por el mar hasta Jope y luego llevarlas por tierra a Jerusalén por la ruta más corta y sencilla. Definitivamente tenían que ser trabajadores altamente capacitados para que ayudaran en la construcción del templo en Jerusalén. Y a pesar de que el rey Hiram era uno de los aliados amistosos tanto de David como de Salomón, era el gobernante de una nación que adoraba muchos dioses. Hiram estaba contento de enviar materiales para el templo, más que todo por mantener relaciones diplomáticas y no porque estuviera realmente adorando al Dios de David o al Dios de Salomón, sino por ser empático con los gobernantes. Y definitivamente una vez más se recalca cómo nosotras debemos poner lo mejor de nosotras para preparar los lugares de adoración, que sean útiles, que sean de testimonio, que glorifiquen al Dios tan grande que nosotras tenemos. Definitivamente al hacerlo,
Vamos a recordar que no podemos confinar a Dios en un templo, no podemos confinar a Dios en un edificio o en un ambiente hermoso, porque es demasiado pequeño comparado al Dios tan grande que nosotras tenemos. Y debemos de enfocar nuestra alabanza a Dios y no al lugar de adoración. Pero cada lugar de adoración es un testimonial de que nosotras tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso y que desea acercarse a otros. Por eso preparamos lugares, para que otros puedan ver que hay un Dios grande, maravilloso, que también está accesible para todo aquel que quiera acercarse a Él. ¿Por qué utilizar artesanos extranjeros? Los israelitas tenían mucho conocimiento acerca de la agricultura. Sin embargo, sabían muy poco acerca de la metalistería. Así que ellos buscaron gente que fuera experta en esa área. Aunque recordemos que cuando Moisés iba a construir el templo, el Señor escogió a 3 hombres para derramar su espíritu y darles la habilidad. ¿Podía Dios hacerlo? Sí, podía hacerlo una vez más. Pero recordemos también la condición de pecado en la que se encontraba el pueblo. Y aquí vemos cómo se perdieron de ese privilegio y tuvieron que buscar. No es pecado tener que contratar a expertos seculares para la obra de Dios. Aquí vemos cómo Él atribuye todos los talentos naturales como Él quiere. Y a menudo da habilidades a personas que no son hijos de Dios. Y es ahí donde, pues, si alguien que no conoce de Jesús llega a repararnos algo, es ahí donde aprovechamos y tenemos la oportunidad para hablarles de Dios, para hablarles de Jesús y testificarles de que hay un Dios vivo. Israel tampoco tenía mucha madera, pero el Líbano, una nación pequeña de la costa, tenía algunos de los bosques de cedros más finos del antiguo cercano este. Líbano a su vez importaba grandes cantidades de alimentos de Israel, así que los 2 reyes hicieron un acuerdo comercial que fue beneficioso para ambas naciones. ¿Por qué forzaría Salomón a los extranjeros que vivían en Israel a hacer el trabajo de los esclavos? Recordemos que estos extranjeros eran descendientes de las naciones paganas que no habían sido expulsados de la tierra en los días de Josué. Las escrituras tienen leyes específicas acerca también del trato justo de estos esclavos. Recuerden que era muy diferente la esclavitud en ese momento a la esclavitud que vivimos ahora. Dios había creado las leyes de cómo debían ser tratados estos esclavos con justicia. Así que Salomón no los habría tratado tan duramente como otras naciones acostumbraban a hacerlo. La acción de Salomón probablemente no fue permanente, sino que fue solo tuvo vigor durante la construcción del templo. Fue algo temporal, fue algo momentáneo. Vemos cómo se diferencia cuidadosamente el censo que tuvo que hacer Salomón, este conteo, al conteo ilícito que David había llevado a cabo en Primera de Crónicas 21, que le costó muy caro a él y al pueblo. Vamos a leer ahora el capítulo 3, que tiene como título Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrada a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, al igual que el ancho de la casa y su altura de 20 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar con ella palmeras y cadenas.
Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y los cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. El peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma madera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Versículo 15. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquim, y a la de la mano izquierda Boaz. Bueno, la información del versículo 1 nos clarifica cómo orquestó Dios la historia para el propósito de la redención. La casa de Jehová se edificó en el monte Moria. En hebreo es escogido por Yahvé. Es mencionado en Deuteronomio 12, versículo 5 y versículo 11, y en Primera de Reyes 8:16. 3 sucesos claves se asocian a este lugar, Moriah. En Génesis 22 del 1 al 19, Dios le ordenó a Abraham ir a la tierra de Moriah y ofrecer ahí a su hijo, su único Isaac. Puesto que Dios tuvo piedad de Isaac y proveyó un carnero para el holocausto, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. En hebreo es Yahvé Jireh. Número 2, el Señor guió a David a comprar la tierra y a edificar ahí un altar para el sacrificio en medio de la plaga con que él juzgó su desobediencia. En 2 de Samuel 24 del 16 al 18, Primera de Crónicas 21 del 15 y en 2 de Crónicas 21 del 28, versículo 28, y en el 22:1. Otro suceso clave fue que en el extremo norte del monte Moriah, que se llamó posteriormente Gólgota, el lugar donde Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha, fue crucificado por los pecados de su pueblo, como lo dice Juan 19 del 17 al 22. Y al referirse figurativamente a su propio cuerpo como un templo, Jesús declaró en Jerusalén: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. ¿A cuál templo Él está hablando de su propio templo, de su cuerpo como templo. Que dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El lugar del hijo de la promesa de Abraham, el lugar del pueblo de Israel, el lugar de todas las personas sujetas a la espada de la destrucción divina por causa del pecado, la muerte de Jesucristo, el escogido, fue el sacrificio realizado por el pecado una vez. Y vean la importancia de este lugar. Aunque no se menciona en Primera de Reyes, se hizo un velo tejido para separar el lugar santísimo del lugar santo. También se describe en Éxodo 26, 31 al 34. El sacrificio de Jesús ofrece ahora un acceso directo al lugar santísimo de la presencia de Dios. A diferencia del velo sobre el corazón de quienes confían solo en la ley, pero no en Cristo, en los que se convierten al Señor, el velo se quitará.
dice 2 de Corintios 3:16. Cada una de nosotras, mujeres, al haber recibido aquel Cordero de Dios que hizo su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, se levantó. Él nos dio acceso a su presencia, y ese velo que había en nuestros corazones, que no nos permitía conocerlo ni ser llamadas sus hijas, al recibirlo es quitado. Y ahora nosotras somos sus hijas, tenemos acceso a su presencia. Vemos que los últimos versículos hablan sobre las columnas altas que remataban en cadenas y granadas, llamadas Jaquim, que en hebreo es Él establecerá, y Boaz, que en hebreo es en el que está la fuerza y la agilidad. Simbolizaban el poder de Yahvé para edificar su templo y para preservarlo para siempre. Es impresionante ver cómo todo nos lleva al sacrificio de Jesús. Cómo todo nos lleva al momento en que Jesús está en el monte Moriah, en el Gólgota, y ahí lo da todo por cada una de nosotras. Y es hermoso como hoy todo velo que había en nuestro corazón fue quitado. Como lo dice 2 de Corintios 3:16, y hoy nosotras podemos disfrutar del amor, podemos disfrutar de la plenitud. Hoy es un día para que usted le entregue completamente, mujer, su vida a Cristo, su corazón. No se trata solo de un acto de decir: te recibo como mi Señor y Salvador. Se trata de recibirlo, pero de comenzar a vivir en sus mandamientos, de comenzar a obedecerlo, de decirle: Señor, necesito sabiduría para no solo leer tu palabra, sino obedecerla, vivirla, creerla, caminar sobre ella todos los días. Espero sus comentarios, espero que me digan, que nos digan a todas las mujeres qué habló el Señor a su corazón a través de estos 3 poderosos capítulos de este nuevo libro que iniciamos hoy. Invite a otras mujeres a que se unan al desafío, a que puedan comenzar a leer la palabra y que puedan comenzar a cambiar el rumbo de sus vidas a través de la palabra profética más certera, la palabra de Dios.